Feliz día de resurrección, hermanos. Así todos los domingos, ¿verdad? Que por eso es que se llama Día del Señor, ¿verdad? Porque la palabra domingo significa Día del Señor. Y es porque Él resucitó un primer día de la semana. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Sean todos bienvenidos. Y el título lo saqué de Filipenses capítulo 3. Entonces, si van conmigo ahí en sus Biblias, en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10 fue donde saqué el título, el poder de su resurrección. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10, que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces lo interesante que podemos ver aquí es como el apóstol Pablo, si ustedes se acuerdan, cómo él era una persona bien preparada, no nada más bien preparada, sino que también, ¿verdad? Él decía fariseo de fariseos, o sea, él trataba con mucho, pero con mucho esfuerzo de hacer la voluntad de Dios, al modo de que lo él entendía según como el Antiguo Testamento. Es bien importante ver cómo en el caso de él creía con todo su corazón que estaba bien. Él creía que él estaba en lo correcto. Y él siempre trataba, era una persona que sí estaba tratando de siempre hacer la voluntad de Dios, conforme a la ley, conforme a lo que era el Antiguo Testamento. Entonces una persona que era bien celosa de las cosas de Dios. Pero tanto así, que así como aquellas personas que crucificaron a Jesús, ¿por qué? Porque no entendían que Él realmente era el Señor, que Él realmente era el Mesías. Entonces también el apóstol Pablo, el apóstol Pablo también, ¿verdad?, persiguió a los primeros cristianos, ¿verdad?, pensando que él estaba haciendo bien y mejor que los demás de sus contemporáneos. Y entonces él los perseguía y todo porque decían, no, es que estos son unas personas blasfemas. ¿Cómo es posible que se pongan a adorar a una persona, ¿verdad?, que no es Dios, ¿verdad?, que no es Jehová? Porque él no creía que Jesús era Dios. Entonces él los persiguió y todo y aquello, hasta que entonces se encontró con él en el camino, ¡pum!, ¿verdad? Y sabemos la historia de cuando él, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, se le aparece Jesús, ¿verdad?, y le dice, yo soy a quien tú persigues. Y se quedó por 3 días sin comer ni beber nada. Es que imagínense, o sea, estar en un punto en el cual usted está demostrando con su vida y con sus hechos de que usted cree con todo su corazón a Dios, y de repente toparse que estaba en contra de Él, que realmente estaba luchando en contra de sus seguidores, que realmente estaba luchando en contra de su Hijo, el Hijo Jesucristo. Y quedarse así. Y ya imagínense en esos 3 días que no comía, dice que ni bebió, pensando, ay Señor, o sea, ¿qué he hecho? Ay Señor, o sea, ¿cómo? O sea, y ustedes saben cómo ya en el ministerio, en su ministerio ya como apóstol, él fue por revelación, que Dios se revelaba una y otra vez a él, para entonces él dirigirlo a su apostolado. Es decir, él no fue instruido y enseñado por los otros apóstoles, sino por Jesucristo mismo. Y es por eso que hasta cuando es en la cena del Señor y él está dando las instrucciones de lo de la cena del Señor, él dice que él recibió eso del Señor Jesucristo. O sea, esa instrucción. Y lo que está diciendo es exactamente lo que pasó en esa última cena, pero no fue porque él estuvo ahí o porque los otros apóstoles le hubieran dicho, sino porque el mismo Señor Jesucristo le dijo, mira, en la noche en que fui
tomé pan, en esa misma noche fue entregado y todo. Entonces uno se puede más o menos imaginar con toda la seguridad que él ya tiene, que él tuvo, todo, vea, toda la vez que entonces el Señor Jesucristo se revelaba a él y para instruirle cada vez más. Aparte, si pudiéramos decir que él es la persona que él dice, hace como 14 años, no lo sé si fuera del cuerpo o no fuera del cuerpo, conozco a un hombre que fue al paraíso, al tercer cielo, y que escuchó cosas inefables de aquel. Entonces uno diría, bueno, o sea, tal vez está refiriendo realmente de él, ¿verdad? Pero no para gloriarse, sino para decir, ¿verdad?, de que como se va a gloriar en eso, ¿verdad?, en ese hombre, ¿verdad?, que ha conocido al Señor Jesucristo. Entonces, en el caso de nosotros, es lo que hay en el contexto en Filipenses capítulo 3, él dice, no, pues él tendría mucho de qué enorgullecerse desde el punto de vista de la ley, pero eso lo echa por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, para conocerlo a Él. Entonces es bien importante, porque cada uno de nosotros es bien fácil que lleguemos a un momento en nuestras vidas en que es más como una vida de seguir mandamientos, pero ya no una relación con Cristo. Es decir, nada más hago lo que tengo que hacer para estar bien con Dios, pero realmente ya se vuelve como algo ritualístico, ya se vuelve como algo de que ¿y por qué venimos los domingos? Porque así es. ¿Y por qué tú vienes? No, pues es que mis papás me trajeron, ¿verdad? ¿Y por qué? No, pues es una costumbre familiar de algo así, pero realmente no, pues es que la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello, pero no hay esa relación con Cristo. O sea, qué diferente, ¿no? Que entonces, que cuando uno ya, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, y a ver si alguna vez predico acerca de eso? Yo sé a quién he creído. No dice yo sé a qué he creído, sino a quién. Y ya es todo. Es por eso que las personas, ¿verdad?, cuando decían yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien, que Él se podía bautizar a la persona. No anda que bueno, es que tú tienes que creer un montón de cosas y todo eso de doctrinas y todo eso, no, sino que si realmente tú crees que Cristo es quien Él dice ser, el Hijo de Dios, obviamente el resto tú vas a seguirlo a Él, o sea, tú vas a seguir sus mandamientos, o sea, no hay problema de eso, de que primero tenemos que hacer las cosas de una manera por un año para estar convencidos de que realmente sí vale la pena que te bauticemos y luego ya después ya veremos, no, sino que si la persona realmente cree que Cristo es el Hijo de Dios, obviamente lo va a seguir y todo eso. Y otra vez, es una vida con una relación con Él, una relación con Cristo. No otra vez nada más como en el Antiguo Testamento de que, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer los 10 mandamientos y vamos a hacer todos estos rituales y todo eso. Y al final de cuentas Dios les dijo a ellos, ¿ustedes creen que yo no sabe que en todo ese tiempo del desierto ustedes tenían ahí sus ídolos? Y ustedes tenían ahí, todos ustedes andaban adorando los cielos y todo eso, o sea, es decir, los astros. Entonces Él sabía, o sea, que sí, el pueblo de Dios y todo, y hasta Dios hacía maravillas delante de ellos. Ellos como quiera andaban con sus ídolos. Y uno no lo puede comprender, o sea, ¿cómo es posible? Si ellos están viendo que las maravillas son de Jehová, del yo soy, de quien Moisés les está diciendo, y todavía tienen ahí sus idolillos. Yo me pregunto, ¿no tendremos nosotros nuestros idolillos? O sea, sí, con nuestro American Idol, así, o sea, ay, a quien seguimos, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, así como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, muy importante. Entonces aquí, como dice en el versículo 10, Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle, o sea, a Jesús, y también conocer que el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces pueden ver, o sea, es por un lado, wow, cómo dice padecimientos y cómo dice lo de muerte, al mismo tiempo que dice el poder de su resurrección. Y es que entre más yo creo en Jesús, más voy a creer en sus promesas y en la resurrección de los muertos, así como Él resucitó. Y entonces mi vida cambia con eso. Tanto así que yo digo, esta vida realmente, ¿para qué ando yo tratando de vivir esta vida conforme a mi antojo y conforme a mis cosas? Como que si la vida del hombre consistiera en eso. Pero cuando uno cada vez cree más en Jesús, se da cuenta que como que lo que de esta vida ya no vale tanto, en el sentido en comparación a lo que viene. Entonces uno pone en primer lugar las cosas de Dios. La palabra, como les decía antes, la palabra domingo significa día del Señor.
Y la razón por la que el primer día de la semana se llama así, Día del Señor, es porque hace casi como 2000 años, un día como hoy, nuestro Señor resucitó. Y es físicamente, literalmente. No como nada más, bueno, fue el Espíritu. No, físicamente. Es muy importante eso. Marcos 16, vamos para allá. Marcos 16, 9 y 10. Marcos 16, 9 y 10. Y usted también puede ver, por ejemplo, los otros evangelios cuando habla acerca, no nada más de cuando Él padeció por nosotros y murió por nosotros, sino que también resucitó. En Marcos 16, aquí nada más en cortito, dice así, Marcos 16, 9 y 10. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, como dice, tristes y llorando. Porque ellos, nadie creía, ¿qué cosa? No, nadie creyó que iba a resucitar. El único que creyó que iba a resucitar era el malhechor arrepentido de la cruz. Él fue el único. Porque aquel le dijo, él ya sabía, que Jesús estaba en peor condición que él. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cómo va a ser eso posible si se está muriendo? A menos que crea que Él es el Mesías y va a resucitar. O sea, qué cosa, ¿no? Pero todos, hasta las mujeres, María y todos esos, ¿para qué iban al sepulcro? A ver un muerto. O sea, no iban para que, ay, pues él dijo que el tercer día y todo, y a ver, anota tu reloj. No es cierto. Pero, o sea, él dijo, no, o sea, ellos iban a ver un muerto. ¿Se acuerdan que habían preparado algo para especias y todo eso? Entonces es interesante cómo, y por eso los apóstoles estaban llorando, porque también, pues no, pues ya lo perdimos, ya ni modo. Pero entonces, al principio, ya cuando entonces ellos también le dijeron la noticia, no lo creían. También cuando otros vieron a Jesús, tampoco los otros apóstoles creían. Entonces, al principio no podían creer la noticia ni de unos ni de otros, ¿verdad? Pero después, cuando ya Jesús mismo se puso en medio de ellos y lo demostró, ahí, ¿verdad? Ahí entonces sí quedaron completamente convencidos. Y Hechos 1.3, fíjense lo que dice, Hechos 1.3. Hechos 1.3 dice, a quienes también, o sea, quienes vienen siendo los apóstoles, a quienes también después de haber padecido, es decir, Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas, ¿cómo dice ahí? Indubitables, o sea, pruebas y evidencias que nadie puede decir que no es cierto, o sea, indubitables, sin duda. Apareciéndolos durante ¿cuánto? Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces bien bonito, o sea, que quedan bien claros, o sea, de que sí es cierto. Entonces imagínense el poder transformador en sus vidas, del creer, no nada más en Jesús, sino en su resurrección, o sea, que realmente Él resucitó. Porque si el día de hoy una persona cree, no, sí, Jesús, y qué bonito y todo, y no, lo que enseña en su palabra y todo eso, pero no cree en su resurrección, nada más lo ve como un buen maestro, según ellos, como un buen maestro. Y claro, uno puede decir, no, o sea, o tú tienes que creer o que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, verdaderamente, o que era alguien que estaba fuera de sí. Pero no puede decir que era un buen maestro si no crees lo que Él dijo de sí mismo, que es el Hijo de Dios y que yo y el Padre somos uno, y que yo soy el camino y la verdad y la vida, y que, o sea, tantas cosas, yo soy la resurrección. Entonces no puedes tú decir que es un buen maestro y no creer en lo que Él dijo de sí mismo. Entonces, o Él es Dios, o tú crees que entonces estaba fuera de sí. Pero no puedes decir que nada más fue un gran maestro. De que fue un gran maestro, pero no nada más hasta ahí, sino que el Hijo de Dios. Entonces, bien importante ver que el hecho de que no nada más creamos a Jesús, o sea, como un buen maestro, no, sino que creamos que Él resucitó verdaderamente, literalmente, o sea, entonces va a haber un cambio en nuestras vidas. Fíjense, también me interesa ver cómo Pablo dice que lo que antes valoraba, ahora lo tiene por basura.
¿verdad? Con tal de enfocar su atención y su interés solamente en conocer más a Cristo. Imagínense, el apóstol Pablo estaba diciendo eso, y cuánto no lo conocía él. Y todavía sí, para conocerlo más, y para ganarme a él, y conocerlo y entenderlo y todo. Entonces imagínense, o sea, cómo conocerlo más, dice, y el poder de su resurrección, el poder de su resurrección. Así el día de hoy, hagamos nosotros. O sea, así como él, ¿verdad? Yo quiero conocerlo más. Así también nosotros tengamos esa intención. Les digo esto porque a veces uno como que ya siente que uno ya conoce a Cristo suficiente, de manera suficiente. Ya no necesito conocerlo más. Ya he leído la Biblia quién sabe cuántas veces y todo eso, o sea, y ya estoy suficiente. Entonces, no, o sea, eso sí, como hoy en la mañana le estaba diciendo, que lamentablemente hay muchas películas y muchos otros escritos y todo eso, ¿verdad? Que se hacen como que si fueran cosas inspiradas, pero que no lo son. Es por eso que es bien importante que leamos la palabra de Dios, que la leamos, ¿verdad? Porque entonces sabemos cuando de repente alguien nos confronta con algo que no es verdad. Entonces, sí, porque esta es la única palabra inspirada. Por ejemplo, los otros libros que uno diría como libros cristianos y todo eso, esos son como predicaciones. Para mí, como los otros libros cristianos, son como predicaciones largas. O sea, simplemente son predicaciones porque están diciendo esto de la Escritura y esto de la Escritura y esto de la Escritura. Así como el día de hoy que también yo preparo algo. Entonces lo veo como unas predicaciones. Pero lo que es inspirado por Dios es esto. Y fuera de aquí, nada. Entonces es muy importante por eso conocer su palabra. Es como en el caso que dicen que las personas que los entrenan para luego saber cuando los billetes son falsos, el dinero y todo, que ustedes saben como hay muchos que imprimen billetes de 100 y quién sabe qué y son pura falsedad. Entonces que ellos dicen, a ellos no los entrenan conociendo los billetes falsos, sino que los entrenan conociendo los verdaderos. Entonces da cuenta que nada más los entrenan que conozcan y los billetes y de 100 y todo, pero puro verdadero. Entonces conocen tanto los billetes verdaderos que cuando de repente agarran uno que no es verdadero, así lo sienten. Luego lo sienten. Luego lo ven que algo está mal y todo eso. Porque tal vez está bien perfectito, pero algo le falta. O esto, o aquello. O no se siente igual el papel o algo. Entonces, ¿qué cosas? No, entonces así nosotros vamos a entrenarnos, conociendo la palabra de Dios, la palabra de Dios, para que cuando de repente alguien viene con un invento, y así, ok, vamos a ver si están en las Escrituras y todo eso. Así como cuando Pablo estaba predicando y los de Berea checaron a ver si estaba así según las Sagradas Escrituras. Es bien importante, esa es nuestra base, hermanos, nada más. Entonces, muy importante. Entonces, en el caso de nosotros, aquí como él dice, hagámonos así nosotros, de que conozcamos, que tengamos la intención, intencionalmente conozcamos más al Señor y el poder de su resurrección. Es decir, que si es realmente cierto su resurrección, entonces realmente va a cambiar nuestra manera de ser. En vez de sentirnos que ya lo hemos logrado todo, que ya lo conocemos, que ya estamos bien, ¿verdad? Y ya me desenfoco y ando haciendo otras cosas. Entonces, creamos que podemos conocer más a Cristo y el poder de su resurrección. Ahora, por un lado, sabemos lo que Pablo dijo en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Hablando de poder, Romanos 1:16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y también al hispano. Y también, o sea, el griego viene en todos, vea. Todos de nosotros, vea. También, vea, poder de Dios para salvación. ¿Pero a quién? A todo aquel que cree en él, ¿verdad? Entonces, así como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces, muy importante. Entonces, es necesario creer de corazón. Creer de corazón, no solamente que Él murió por nosotros, sino que también resucitó. Acuérdense que en Romanos dice que como con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice ahí su resurrección también, o sea, el creer que Él resucitó. Muy importante. Y también obviamente que el que cree necesita arrepentirse y bautizarse, pero es conforme a la medida de tu fe que se va a ver el poder de la resurrección en ti, según tu fe. Porque puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes confesar a Él, ¿verdad? Pero es tu fe la que va a marcar la diferencia. Es como decimos, ¿verdad? Si 50%
de fe te bautizaste, con 50% de fe te vas a levantar. Entonces, bien importante siempre, siempre. ¿Y cómo es que se obtiene la fe? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si para obtener fe es a través de la palabra de Dios, ¿cómo aumentaré mi fe? Pues leyéndolo más, leyéndolo más. ¿A poco es cierto o no es cierto que somos bien así, bien fáciles de modificar nuestras creencias por lo que leemos? De repente es cierto, de repente llega usted a alguien y dice, mira, esta revista dice esto, y mira que este artículo dice esto, y mira que y así, y ya estamos ahí, y estamos creyendo esto, y de repente alguien dice no, y ¿por qué? Porque estamos creyendo en cosas, pero no en alguien. Ahora, cuando ya creemos en alguien, por ejemplo, vamos a decir que en eso de los médicos, de eso del doctor, o sea, otros ya, de repente lo ven y les gusta la persona y todo eso, y no, hombre, lo que diga es... O sea, ¿se cuenta? ¿Por qué? Porque creyeron en la persona. O sea, entonces, diga lo que diga, vea. Oh, sí. Entonces creo que Jenny me dice que como mi suegro, que cuando alguien venía, esto aquí dice, aquí miren, esta revista dice eso, vea. Pues yo leí en otra revista que no, que no era cierto. Así de fácil. Si el fundamento tuyo para creer en algo es esta revista, pues yo leí en otra revista que no era cierto. Y a ver quién tiene la razón, ¿no? Entonces así, él simplemente decía, pues yo leí que no era cierto. Entonces es bien importante, no me avergüenzo del Evangelio de Dios, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces bien importante la fe, siempre subirla más y más y más. Pero otra vez, como les decía, no lo vamos a hacer si en primer lugar no creemos que puede aumentar. Y por ejemplo, cuando ¿se acuerdan el pasaje en el Antiguo Testamento cuando David pecó? Un pecado pero horrible, no que haya sido el único, pero se acuerdan el mero, ¿no? Cuando ya adulteró y mandó a matar prácticamente al esposo. Y Dios se le aparece y le dice, mira cuánto te he bendecido y te he dado tus enemigos y todo, o sea, y hasta le había ya dado la bendición, ese pacto de que de su descendencia vendría uno que reinaría para siempre y todo. O sea, le recuerda tantas bendiciones que le había dado. Y me gusta una frase que dice, me gusta por la enseñanza. Y le dice Dios a David, y si hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. Así le dice. Ahora, obviamente por el pecado que hizo, ya Dios le profetizó todo lo que le iba a pasar. Bien específico, cosas bien horribles de su familia y todo eso. Porque ya pecó. Imagínense que él no hubiera pecado, o sea, David. Y todavía Dios le dice, y si eso hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. Ahora, si hubiera sido poco, no creo que sería desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista de uno. Es decir, Dios a veces nos bendice tanto y tanto y tanto y todo eso. Y a veces hasta menospreciamos eso que andamos ahí pecando. Pero cuando nos mantenemos firmes y todo eso, puede ser que hasta pidamos a Dios cosas, vamos a decirlo así, que no son necesarias realmente para la vida, que no son necesarias para sobrevivir o algo así. Pero porque se las pedimos, Dios no la da. Así porque sí. Si hubiera sido poco, también te lo dije, hermana. Cuando usted habló ahorita de que quiere la Biblia, para que nadie lo como yo estuve ausente de casi una semana por mi enfermedad, ¿no? Pero el lunes, el martes, el miércoles yo me enfrenté al trabajo. El jueves mi hermano me estaba, dice hermano, él es católico, ¿no? Y me estaba queriendo evangelizar a su manera. Sacó su Biblia y empezó a leérmela. Esto que no lo entendí hasta ahora, no, solo entendí lo que me dijo, que si nosotros amábamos a Dios, teníamos que amar a la Virgen María. Entonces, porque era la madre de Dios. Y yo le respondí, yo le digo, bueno, la Virgen María, todos la conocen porque supuestamente dicen que es la madre de Dios. Y me dice, ¿usted no ha visto lo que está hablando en la Santa Biblia, que está hablando en la televisión?
que han estado repitiendo toda la semana, los relatos de la Biblia. Algo así parece que se llama, porque yo vi una parte del viernes, ¿no? Pero no lo vi todo. Entonces me dice, usted está enferma, y usted, a pesar de que está enferma, está dudando de la fe que la Virgen María le está dando. Yo le digo, no, Señor, usted está usando la Biblia porque yo no la sé leer, pero no puede entender. Porque usted me está hablando de la Virgen María y la fe no la tengo en ella, la tengo en Dios. Amén. Usted me está invocando a la Virgen María cuando usted ni yo no la conocemos, tampoco conocemos a Dios. Hay que su credibilidad, porque usted no cree, si cree en la Virgen María, ¿por qué no puede pensar de que si Dios también no lo conoce usted ni yo? Y dice, sí, pero a través de la Virgen María nació Jesucristo. Y ve aquí en la Biblia, y le digo, discúlpame, pero yo no tengo tiempo, en primer lugar no me entiendo la Biblia, no la puedo leer, así que si usted cree en ella, porque bueno, el viernes me dice, el jueves me dice, nosotros mañana vamos a ir a lo que celebran de la Semana Santa, y que me invitaba a la iglesia, y le digo, mejor que lo invito a que yo voy. Ay, hermana, me dijo, qué pena, porque usted me otra alma que se está perdiendo en las cosas de Dios. Sí, no sé qué va a decir, que leí la Biblia para que no nos engañen, porque pues él me habló tanto de la Virgen María que yo no creo que en la Biblia exista tanto la palabra de la Virgen María. Es interesante cómo en el caso de nosotros podemos ver en quién creían los primeros cristianos. Si se fijan, o sea, nosotros amamos a María en el sentido de cómo tenemos que amar a todos los hermanos. Sí, o sea, así como todos tenemos, y la respetamos y todo eso, y como es bienaventurada y todo, como dice en la palabra de Dios, pero no la adoramos. Es bien importante, así como dice la hermana, nosotros no tenemos fe en María, así como yo no tengo fe en Juan, así como yo no tengo fe en Mateo, así como yo no tengo fe en Lucas, yo no le ando pidiendo a ellos y todo eso. Entonces lo que les quería decir es como a través de las Escrituras, si realmente María hubiera tenido un rol en cuanto a nuestra salvación, estaría plagado las Escrituras de eso. Se cuenta, pero siempre está y Jesucristo. Y al final, como cuando terminan las cartas y todo eso, habla del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y hasta ahí. No menciona a nadie más. Entonces nosotros seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva. Entonces sí, o sea, amamos a todos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que amemos a todos y respetamos a cada quien, ¿verdad? Así como Lucas fue una persona tremenda, ¿verdad? Pablo fue una persona tremenda, o sea, Pedro fue una persona tremenda y todo eso, pero él no dijo, ¿verdad? Síganme a mí, ¿verdad? O entonces yo los puedo salvar o algo así, y luego y María tampoco dijo eso. ¿Qué es lo que María dijo? Escúchenlo a él. A él escucha. Eso. Así es. Entonces, bien importante. Es por eso, así como dice la hermana, o sea, hay que ver lo que dice la palabra de Dios, porque el mundo está lleno de tradiciones, lleno de cosas que no son bíblicas. Entonces, gracias, hermana. Pero es bien importante siempre creer en Jesucristo. Y estamos hablando acerca también de su resurrección. Aquí le puse estas frases. Entre más cree usted en Jesús, automáticamente usted es más consagrado a Él. Entre más cree usted en Jesús. Entre más cree usted en Jesús, pues más querrá saber de Él. O sea, entre más cree usted en Jesús, más conversaciones tendrá con Él, es decir, oraciones. Pero va a conversar con Él y todo eso. Ahora, ¿a poco no es verdad que no tiene sentido conversar con un muerto? Pero que Cristo no está muerto, ¿eh? Cristo resucitó, está vivo. Y por eso es que podemos tener conversaciones con Él. Entonces se digan cómo realmente su resurrección, el creer que Él resucitó, sí afecta mucho nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo. Creemos que Él, Jesucristo, resucitó. Y no resucitó porque nosotros lo creamos, sino nosotros lo creamos porque Él resucitó. Es bien importante eso. Entonces Cristo no está muerto, Él resucitó. Las demás religiones siguen a profetas, maestros y fundadores de religiones que ya están bien muertos, bien muertos. O como dice un niño, están bien moridos. Entonces, en el caso de nosotros no creemos en un Señor vivo. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, es a quien servimos, está bien vivo y físicamente está a la diestra del Padre. Pero espiritualmente, con nosotros, de donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí yo estoy yo, en medio de ellos.
¿verdad? ¿Quieren conocerlo ustedes cada vez más como el apóstol Pablo? Amén, ¿verdad? Yo quiero conocerlo más. Si él, conociéndolo, hasta lo vio y todo eso, decía, quiero conocerlo más. Entonces, mucho más nosotros. ¿Quieren conocer más el poder de su resurrección? ¿Verdad? Como dice el apóstol Pablo, amén, ¿verdad? Como ya vimos, el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo creyente, ¿verdad? Y entre más creyente nos volvemos, el poder de su resurrección nos ayuda a vivir unas vidas transformadas. Porque Él vive, puedo ser consolado a través de mis tribulaciones, puedo recibir consolación. Porque Él vive, puedo gozarme sinceramente en el porvenir. Porque Él vive, sé que puedo resistir la tentación. Porque Él vive, sé que alguien me ama con todo su corazón. Porque Él vive, sé que no estoy solo en este mundo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo lo abandonaron? Y este y aquel y todo, y aquel se fue al mundo, pero el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. ¿Se acuerdan en el salmista? Su vara y su callado me infundirán aliento. Es bien bonito. Como dice el canto, porque Él vive, no temo el mañana. Ni el presente ni el pasado mañana. Porque Él vive, seguro estoy. En Romanos 15:13 dice, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿De qué manera? Por el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que entonces la razón también por la cual tenemos el Espíritu Santo es porque Jesús les dijo a los apóstoles, yo voy a ir y rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo. Entonces tiene también que ver con su resurrección. 1 Corintios 1:18. Después de Romanos está 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué dice ahí? Es poder de Dios, porque Él triunfó sobre la cruz, ¿se acuerdan? 1 Corintios 6:14. En 1 Corintios 1:18 se menciona lo de la cruz, de su muerte. En 1 Corintios 6:14 se menciona lo de su resurrección. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Con qué poder? Con el poder de su resurrección. Que si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no podríamos. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 15 que habla de eso? En el caso de los corintios creían, pues sí, que Jesús había resucitado, pero no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo decía, no, es que si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces todavía estamos en nuestros pecados. Y nosotros somos mentirosos, estamos diciendo que Él resucitó. Entonces es una resurrección física. Eso sí, cuando ya es una resurrección en la cual no nada más somos resucitados, sino también en un cuerpo incorruptible. Muy importante. En 1 Corintios 15, 42 y 43... 1 Corintios 15, 42 y 43, hablando de esa resurrección. Acuérdense, por un lado, el apóstol Pablo, cuando él dice el poder de su resurrección, se refiere él en vida, es decir, durante su ministerio y todo eso en nuestra vida, ¿verdad? Por otro lado, en ese mismo pasaje que él habla del poder de su resurrección, habla también de cómo él quiere padecer y morir como Cristo y también participar en esa resurrección física. Entonces en este caso está hablando de la resurrección física aquí en 1 Corintios 15, 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ese es el contraste. Eso de cómo se siembra en corrupción, deshonra y debilidad. Y así pasa con nosotros, ¿no? Aunque queramos o no queramos, nos hacemos viejos, nos hacemos arrugaditos,
ya no tenemos la misma gloria. Y ya estamos así, vea, cada vez más que nos duele aquí, que nos duele acá, ¿verdad? Y hermano, no me recuerde, van a decir. Pero sí, es en corrupción, en deshonra, en debilidad. Pero ¿cómo vamos a resucitar? En incorrupción, en gloria y en poder. Ya con un cuerpo que jamás va a morir. Así como el cuerpo del Señor Jesucristo. Qué cosas, ¿no? Pero para nosotros poder, muy importante, pero para nosotros poder resucitar como Él resucitó literalmente de entre los muertos, es necesario que primero resucitemos espiritualmente. Es primero necesario que tengamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. En Colosenses 2, 12 y 13, ese y otro versículo, y con esto terminamos. Colosenses 2, 12 y 13. Colosenses 2, 12 y 13. ¿Se acuerdan cómo él dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero ¿para quién? Para todo aquel que cree. Igualmente, ¿verdad? Para nosotros poder resucitar físicamente, primero tenemos que resucitar espiritualmente. Entonces, Colosenses 2, 12 y 13 dice: sepultados con Él, ¿dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Sí se fijan? Estamos hablando del poder de la resurrección, ¿se fijan? Porque dice, mediante la fe, ¿en qué? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, Jesús, así también nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros le vamos a seguir, nosotros creemos porque yo creo, ¿verdad?, que voy a resucitar también, así como Él resucitó. Y así también todos nosotros los que creemos y hemos sido bautizados, sepultados con Él y resucitados con Él. Versículo 13, ahí mismo el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice ahí? Perdonándoos todos los pecados. Y para terminar, Romanos 8:11. Romanos 8:11. Porque se acuerdan cómo entonces no nada más se nos perdonan los pecados, sino que también recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces fíjense lo que dice Romanos 8:11. Y con esto terminamos. Dice Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, desde el punto de vista espiritual, o el poder de la resurrección, en primer lugar, el hecho de que seamos salvos. El hecho de que si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Estaríamos todavía destinados a la condenación. Pero porque Él resucitó, Él mostró ser quien es Él y también pagar por nuestros pecados. Y entonces, bien importante esa transformación, el hecho de ser salvos. Segundo, en nuestras vidas, ese poder de resurrección actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque somos transformados día con día. Y tercero, nosotros también vamos a ser resultados físicamente como Él. Y con eso terminamos. Pues le damos gracias por su atención y sigamos viviendo por Él, ¿verdad? O como decía el canto, ¿verdad?, que escogió el hermano, ¿verdad?, que es bien bonito, ¿verdad? Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy. Amén. Pues Dios los bendiga. Y si hay alguien aquí, ¿verdad?, que quiere pasar a bautizarse, ¿verdad?, sumergirse en las aguas del bautismo y ser sepultado en las aguas del bautismo y resucitar junto con Él, puede hacerlo el día de hoy. Y si hay alguien, ¿verdad?, pero que se alejó y quiere regresar a los caminos de Dios, también lo puede hacer notorio cuando el hermano del himno de invitación se lo dé a conocer. Gracias.